Pensamiento crítico. Imagina que estás escribiendo un artículo o creando un proyecto y tienes Microsoft Copilot al alcance de la mano para ayudarte en este proceso. Es cómodo y útil. Sin embargo, es fundamental hacer una pausa y reflexionar. ¿Cómo podemos filtrar las sugerencias de Copilot para encontrar lo que verdaderamente es valioso y relevante? Pues mediante el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el arte de analizar y evaluar la información para tomar mejores decisiones. Ya sea leyendo las noticias, comprando en Internet o utilizando Copilot, el pensamiento crítico nos ayuda a navegar a través de la enorme avalancha de información. Incluso con una pregunta meticulosamente elaborada, es esencial evaluar críticamente la respuesta de Copilot para comprobar su precisión y relevancia. Recuerda que la IA es tan buena como los datos con los que se entrena. Aunque la IA no tiene la capacidad de discriminar intencionadamente, el fenómeno del sesgo algorítmico puede conducir inadvertidamente a resultados imperfectos. Utilizar habilidades de pensamiento crítico nos ayuda a detectar imprecisiones y mejorar el contenido que genera Copilot. Veamos algunos consejos prácticos sobre cómo utilizar el pensamiento crítico con Copilot. En primer lugar, recuerda que la precisión es vital. Comprueba siempre los hechos y las fuentes que cita Copilot. Para garantizar la fiabilidad y la representación exacta, puedes revisar las fuentes al final de la respuesta de Copilot. Si no se facilitan las fuentes, no dudes en solicitárselas a Copilot tras la primera respuesta a tu consulta. Veamos un ejemplo. Dame un resumen exhaustivo de los avances más recientes en sostenibilidad, centrándose en las prácticas innovadoras, las tecnologías emergentes y los resultados de la investigación que están configurando el futuro del desarrollo sostenible. Como puedes ver, Copilot nos ha proporcionado lo último sobre este tema y una sección de más información que indica de dónde procede esta información. También puedes pedir a Copilot que recupere información exclusivamente de determinadas fuentes. Por ejemplo, si prefieres fuentes con dominios que terminen en .org o .edu por su credibilidad educativa u organizativa, puedes especificar este requisito cuando pidas información a Copilot. Obtén solo información para esta consulta de sitios .org. Copilot ha reelaborado la respuesta para hacer solo referencia a información procedente de dominios terminados en .org. Al entrar en los enlaces proporcionados, puedes acceder a las fuentes originales para explorar más a fondo el contenido. La curiosidad lleva a la claridad. Haz preguntas sobre el propósito y la audiencia del contenido y sobre la fiabilidad de sus fundamentos. He aquí algunos ejemplos prácticos. Propósito. ¿Cuál es el objetivo principal de este contenido? ¿Qué mensaje pretende transmitir? ¿Intenta informar, persuadir, entretener o vender? Audiencia. ¿A quién va dirigido el contenido? ¿Cómo responde el contenido a las necesidades o intereses de su audiencia? ¿El lenguaje y el tono son apropiados para el público destinatario? Fiabilidad. ¿Cuáles son las fuentes de la información presentada en el contenido? ¿Son creíbles las fuentes? ¿Hay pruebas de parcialidad o conflicto de intereses en el contenido? Haciéndonos preguntas como estas, profundizamos en nuestra comprensión y somos capaces de entender críticamente la información con mayor profundidad. La diversidad de perspectivas enriquece nuestros conocimientos, por lo que es fundamental comparar las respuestas de Copilot con entradas similares para garantizar la coherencia y la pertinencia. El uso ético no es negociable. Asegúrate de seguir las políticas de contenidos para utilizar las herramientas de IA de forma responsable. Por último, mantente informado. Las leyes y normativas evolucionan y también deberían hacerlo nuestras prácticas en la creación de contenidos de IA. Elaborar un mensaje eficaz es solo el primer paso. También debemos evaluar críticamente la respuesta de cualquier IA generativa basada en LLM, como Copilot. De este modo, podemos garantizar que el contenido que creamos y compartimos es correcto, justo y responsable.